¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Juan Musi. Él es asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Hola, un gusto estar con ustedes, Salvador, y con Viva, desde luego. Si te parece bien, vamos al análisis. Comenzamos haciendo un corte de la situación de la pandemia, tanto a nivel global como en nuestro país. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos ves? ¿Y cuál es la situación actual, pues, de esto que ha venido a trastocar nuestro año? Yo creo que hace mucho, si no es que históricamente nunca, había habido un evento económico en el que el mundo entero estuviera siendo afectado. La mayoría de las crisis, recesiones e incluso las grandes depresiones por las que ha pasado el mundo tienen como común denominador que hay un epicentro, y ese epicentro pues muchas veces se contiene en un continente o en una zona determinada, pero bueno, esta pandemia que tuvo como epicentro Hubei y Wuhan, estas dos provincias de China, tuvieron una resonancia mundial, prácticamente alcanzó a todo mundo, no solo a nivel sanitario, pero a nivel económico, ¿no? El confinamiento y todo lo que implica estar encerrado, el haber literalmente metido a la población del mundo a sus casas, pues trajo consecuencias económicas en muchos casos trágicas, pérdidas de empleo, cierre de empresas, una derrama económica que se perdió de manera sin precedentes, no hay precedente histórico comparable, millones de empleos perdidos, cientos de miles de billones, incluso trillones de dólares perdidos, y por primera vez también un evento que alcanza, como decía yo, al mundo entero, que lo afecta en su crecimiento global. El Producto Interno Bruto del mundo va a ser negativo. Esto es, insisto, sin precedente. Esperamos que este año sea de menos 6% para el mundo, pero hay países que dentro de este promedio de menos 6 podrían estar creciendo negativamente abajo del 10-11%, pudiera ser el caso de México, y algunos otros países como China, paradójicamente de nuevo donde se originó todo este tema, podría ser el único país del mundo que presentara un crecimiento marginalmente positivo, y se estima que pudiera China crecer al 1% positivo. De ahí en fuera, prácticamente nadie se escapa de crecimiento negativo, ¿no? Entonces, pues un año verdaderamente complicado, atípico, dolorosísimo en muchos sentidos, y bueno, pues estamos entrando ya al 10º mes y esto sigue sin estar, digamos, controlado. Sí ha cambiado y sí ha mejorado, hay cosas que ya se conocen un poquito más y quizás el protocolo de actuación para evitar que las tasas de mortandad sigan incrementando, eso ha logrado bajar, pero bueno, estamos en el 10º mes del año y hay países que de nuevo están cuestionándose si deban de volver al confinamiento, quizás no de manera absoluta como lo hicimos al principio, pero sí evidentemente la incertidumbre y el tema de que el COVID podría seguir trayendo consecuencias negativas está latente. Pues dentro de todos los factores que se han platicado, los factores económicos trastocados por esta pandemia, podemos hacer quizás una lista, y uno de los primeros sería la política económica de varios de los países. Nosotros aquí en México recientemente tuvimos una decisión de política monetaria por parte de nuestro Banco Central. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, pues sí, la verdad es que todos los países hemos tenido que hacer ajustes. Ahorita que mencionabas esto, hay en dos niveles, ¿no? El primer nivel sería el gobierno federal y los esfuerzos que están haciendo los diferentes gobiernos del mundo para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia. Y hoy nos encontramos también ante una incertidumbre. Estados Unidos no logra ponerse de acuerdo para volver a aprobar un paquete de estímulos que les urge, además con las elecciones a la vuelta de la esquina. Políticamente esto tiene mucho valor para republicanos y demócratas, pero lo que quiero decirles con esto es que pues muchos gobiernos y muchos países han hecho grandes sacrificios monetarios por tratar de contrarrestar y ayudar a empresarios, empleados, a gente que ha perdido su fuente de ingreso, a pequeños comercios, pequeños negocios, y como porcentaje del Producto Interno Bruto hemos visto de verdad países que han hecho esfuerzos fuera de serie. Italia ha hecho esfuerzos de arriba del 30% del Producto Interno Bruto anual, por poner
un ejemplo extremadamente alto. Estados Unidos está cercano al 8 o 9% y el promedio del mundo anda por arriba del 6-7% del Producto Interno Bruto. En el caso de México no llegamos al 2%. Entonces, evidentemente ha sido todavía más duro enfrentar a la pandemia en México por esta falta de apoyo y de estímulos, ¿no? Y a nivel de bancos centrales, como tú bien comentas y me preguntas, pues evidentemente el tema ha sido bajar las tasas de interés y también como Banco Central buscar dar los apoyos al sistema financiero y a los diferentes actores para poder dotar de liquidez y apoyar ante estas épocas de incertidumbre. Bajar la tasa de interés es desde luego una acción contundente para tratar de bajar el costo del dinero y tratar de apoyar a aquellos que viven y que siguen teniendo pasivos, créditos y pues que ahorita temporalmente les sea más fácil o sea más barato con las ventas y los ingresos tan bajos. Y pues evidentemente Banco de México no ha sido la excepción, ha hecho grandes recortes, grandes esfuerzos también por bajar la tasa. Sin embargo, no nos podemos olvidar de que el Banco Central mexicano tiene como principal mandato el de combatir y abatir a la inflación y como la inflación está arriba de la meta anual, está incluso arriba del 4%, pues tampoco hemos podido bajar al ritmo o a la velocidad que nos hubiera gustado. Quiero agarrar un par de ejemplos, pero Estados Unidos está al 0 y al 0,25, el rango de la tasa de referencia. Brasil está en un rango de 2,5% y nosotros pues estamos en un rango de 4,25%, ¿no? Entonces, evidentemente, todavía la tasa en México en comparación a muchos países sigue siendo bastante alta y es por esta complicada labor de tratar de mantener el equilibrio, sí de apoyar y de abaratar los costos de los créditos, pero por otro lado también sin dejar o perder de vista que la inflación está por arriba de donde debiera estar. Esto que nos comentas, todos estos movimientos y estas decisiones tienen efectos en otras variables. Por ejemplo, el tipo de cambio. Últimamente hemos visto cómo el tipo de cambio en México ha tenido algunas fluctuaciones. De repente tiene bajadas pronunciadas. Ahorita tuvimos una escalada durante los últimos días. ¿A qué obedece este fenómeno? Mira, me preguntan mucho si el tema del tipo de cambio es por alguna razón local, alguna razón, digamos, de corte nacional o mexicana, déjame llamarle, Salvador. Y la verdad es que no. El tipo de cambio en las últimas semanas se ha fortalecido porque el dólar se ha debilitado prácticamente frente a toda la canasta de monedas. Entonces, tenemos un fenómeno de dólar débil. Entre otras cosas, sí, porque la tasa en Estados Unidos es muy baja, pero también, pues, porque al estar bajas las tasas empieza a salir dinero de Estados Unidos que busca ganar un poco más de rendimiento en países en donde se ofrece una tasa un poco mejor. Y por el otro lado, tienes también una economía que está a punto de meterse ya de lleno a la contienda electoral. Esto evidentemente trae pues mucha incertidumbre y pues el dólar se ha venido debilitando entre las tasas bajas, la falta de acuerdos también, por supuesto, para aprobar un nuevo paquete de estímulos, el ruido que puede ocasionar incluso la elección, no solo por la elección y quién va a ganar, si Biden o Trump, pero también porque Trump, por ejemplo, ya amenazó con no aceptar el resultado de la elección, prácticamente que pase lo que pase, si pierdo, no voy a aceptar el resultado de la elección. Entonces, todos estos factores han contribuido a tener un dólar más débil. Yo en lo personal creo que es un buen momento para empezar a hacer posiciones y a través, evidentemente, de cuentas en México y utilizando los instrumentos que conocemos y a los que tenemos acceso a través, por ejemplo, de nuestras casas de bolsa, hace sentido empezar a construir posiciones en Estados Unidos, tanto en deuda como en acciones de ese mercado, porque creo que ese país sigue teniendo cosas muy atractivas y aprovechando la coyuntura y el tipo de cambio que está de momento rondando los 22 pesos por dólar, creo que hace mucho sentido. En esta tesitura, ¿cuál es la perspectiva que ves para fin de año, para el cierre de este año, para el inicio del siguiente, en términos globales y por supuesto en términos locales? Bueno, pues yo siento desafortunadamente que la perspectiva es más negativa en términos locales que globales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, pues como comentaba al principio de nuestra charla, México tiene una perspectiva de crecimiento más negativa que el resto del mundo. México tiene desafortunadamente una economía más frágil, más vulnerable, finanzas públicas también un poquito más frágiles y vulnerables. Y estoy viendo, por ejemplo, un despertar de la economía norteamericana, que
pues considero ha sido favorable. Siempre Estados Unidos, por lo mismo de que es la economía más dinámica y evidentemente la mayor economía del mundo y con la mayor clase media, y con esto pues evidentemente es más fácil recuperarse de estos baches. En el caso de Europa también veo un poco lo mismo. En el caso, en términos generales, de Asia, la Asia avanzada y la Asia emergente también está mostrando una recuperación favorable. Y a nivel local yo estoy un poquito más pesimista porque sí creo que sobre todo el tema de tener una estructura fiscal tan deficiente como la que tiene nuestro país, con un crecimiento negativo tan fuerte y con la amenaza latente de que pueda venir una baja en la calificación, una degradación de nuevo sobre la calificación crediticia, pues todo esto me hace pensar que México es un poco menos atractivo o va a tardar más en despertar que países como los que ya he comentado. En el caso de México también algunas decisiones que han sido pues de corte popular, pero que han mandado mensajes a la comunidad de inversionistas locales y extranjeros de desconfianza, ¿no? Y no puedo evitar hablar desde que se tomó la decisión fallida, desde mi punto de vista, de cancelar el aeropuerto, el tener, como decía, una estructura fiscal tan deficiente, una economía informal mayor que la formal, decisiones también que inhiben a que la inversión extranjera llegue, como la cancelación de proyectos que incluso valen muchos miles de millones de dólares simplemente por consultas a mano alzada. En fin, la cadena de eventos y de decisiones que han mandado estos mensajes a la comunidad de inversionistas, pues creo que no abonan a que haya confianza y que pueda haber una recuperación más rápida en el país. Ojalá y esta cadena de eventos no continúe. La falta de asignación de gasto prioritario, me refiero concretamente a que si los recursos son pocos, me parece inútil estarlos enfocando a proyectos de campaña que en este momento no son prioridad, concretamente Dos Bocas, el Tren Maya o un aeropuerto que se va a parchar y que en el largo plazo otra vez no va a funcionar, como el de Santa Lucía. Le mandan no solo a la comunidad de inversionistas, pero a las agencias calificadoras mensajes negativos sobre el país, ¿no? Y también no puedo omitir mencionar la complicada situación de Pemex, ¿no? Una empresa que nos dio durante muchas décadas, fue realmente quien salvó a México y quien nos estuvo sacando de los problemas. De hecho, México históricamente jamás ha incumplido un pago de la deuda soberana. En mucha medida fue gracias a esta situación boyante que tenía Pemex. Y ahora es al revés, ahora es el gobierno federal prácticamente con los pocos recursos que tiene, pues distrayéndolos para rescatar a Pemex, ¿no? Esto era inevitable, tenía que llegar, así ocurrió, así pasó. Y bueno, pues esto, insisto, me hace estar un poco menos optimista con México que con el resto del mundo. Entonces creo que sí, este año podría estar entre -9 y -10% para el caso de México, y en países desarrollados como los que ya mencioné, creo que la recuperación económica podría ser un poco mejor. Desde luego que hay riesgos también externos y globales, ya mencionaba alguno, concretamente el tema de las elecciones en Estados Unidos y si pierde Trump, cómo se ponga la cosa, y también la constante amenaza y el latente problema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que además de ser una amenaza para las dos economías más grandes del mundo, lo es también para el resto del mundo. Mencionabas ya la parte de la calificación crediticia. ¿Dónde te encuentras tú en términos de ver el grado de inversión de nuestro país? ¿Sientes que puede perderse en el mediano, más largo plazo? ¿Sientes que estamos más seguros? ¿Dónde estás tú? Desafortunadamente, y te lo digo con mucho dolor y franqueza, creo que es inminente que nos van a volver a bajar la calificación. Yo creo que es inevitable el continuar viendo este deterioro. Y es muy fácil de explicar. Cuando no hay crecimiento económico, pues la recaudación baja. Cuando tu base de contribuyentes es tan pequeña y la economía está tan dañada, pues evidentemente no hay de dónde sacar ingresos. No hay la voluntad, ni tampoco lo veo dentro de los planes de esta administración, el hacer una reforma fiscal en donde se amplíe la base de contribuyentes. Quizás la única miscelánea fiscal por la que pasemos antes de que termine este sexenio es que los que ya pagan, paguen más, y que los que siempre están siendo alcanzados por esta carga impositiva los vuelvan a alcanzar. Entonces, yo creo que la reforma integral necesaria fiscal que requiriera un país como el nuestro, pues es aquella en la que incorporar una base de contribuyentes mucho más grande y que se gravara el consumo, así de fácil, algo que ya se ha venido comentando por décadas ahora. Quizás se empezó con este tema desde el término de Ernesto Zedillo a la fecha, no se ha llevado a cabo, no se ha logrado. Este gobierno tendría la oportunidad histórica, además por la fuerza
fuerza que tienen las cámaras y la gran mayoría que tiene, pero es completamente contrario a la agenda populista el pensar en una reforma integral, ¿no? Entonces, creo que si tienes una estructura fiscal deficiente, una ausencia de crecimiento y además falta de inversión y sigues continuamente mandándole estos mensajes al mundo y a la comunidad y además interrumpes la reforma energética y tienes en una situación complicada Pemex, no veo cómo nos escapemos de nuevo de una degradación de la calificación crediticia soberana. No podemos desperdiciar este momento contigo para preguntarte un poco acerca de ciertas recomendaciones de inversión que pudieras darle a las personas que siguen este podcast. ¿Por qué no nos hablas un poquito acerca de eso? Bueno, pues mira, como en todas las grandes crisis y depresiones, surgen oportunidades, ¿no? Y desafortunadamente a mucha gente estas épocas significan malas noticias, significan cierres, pérdidas de empleo, en fin, cosas muy, muy duras y de las que nadie se puede alegrar. Pero a la vez, este tema de las grandes crisis y depresiones te trae grandes oportunidades. Por ejemplo, hoy es momento de compradores y quizás no de vendedores. Hay una sobreoferta en términos generales de casi que el producto que me digas, incluso pensando, por ejemplo, en bienes raíces. Pero aquellos que tienen liquidez o que tienen dinero, hay oportunidades. Pensemos en las acciones, ¿no? En las acciones que podemos comprar a través de Viva, a través de las bolsas de valores. Pues hay muchas acciones que están por los suelos, que están tiradas y que si tienes un horizonte de inversión de largo plazo, con la asesoría de un profesional, desde luego en ningún momento estoy pensando que simplemente por el hecho de estar baratas se metan a comprar, pero hay muchas cosas muy baratas. Estados Unidos, te digo, a mí me gusta mucho desde el punto de vista de inversiones, hoy por la oportunidad que se constituye en el tipo de cambio, aunque el tipo de cambio es cierto que pudiera bajar más en el corto y mediano plazo, pero al final de cuentas yo creo que oportunidades hay y muchas. La pandemia abarató muchos sectores, abarató muchas cosas. Hay empresas que aunque no estén muy baratas, creo que van a seguir subiendo. Las empresas tecnológicas en Estados Unidos en términos generales me gustan mucho y perdón que sea tan reiterativo, pero me gustan mucho y más cuando puedes comprarlas a tipos de cambio cercanos de 22. Insisto, también lo puedes hacer a través de tu casa de bolsa mexicana. Entonces, yo creo que un buen portafolio diversificado en el que compres acciones muy sólidas y muy grandes. Te voy a dar un par de ejemplos. Apple, Amazon, quizás un poco más Netflix, Google, algo de bancos en Estados Unidos, JP Morgan, Goldman Sachs. Creo que hay cosas muy sólidas que aunque no estén tan baratas, tienen una buena perspectiva hacia adelante. Y luego hay cosas muy baratas, por ejemplo, empresas dedicadas al sector turismo o las propias aerolíneas, y si es que evidentemente muchas de ellas no van a quebrar o van a salvar esta complicada situación, empresas que incluso están muy castigadas porque están muy relacionadas a foros de personas y eso todavía no está claro cuándo al final van a resurgir. ¿A qué me refiero? Empresas de entretenimiento, evidentemente espectáculos, deportes, centros en los que hay grandes congregaciones de gente, pues que hoy están regaladas porque se sigue sin saber bien a bien cuándo esto se va a despertar. Y bueno, pues también empresas energéticas, ¿no? Con los precios del petróleo como están, etcétera. Entonces creo que como toda gran crisis y depresión, el lado que se le puede sacar a los inversionistas que tienen algo de liquidez y de patrimonio y están viendo a largo plazo, no a corto plazo, a largo plazo, creo que le pueden sacar mucha rentabilidad. Insisto, asesorándose con profesionales y siempre acercándose a gente de su confianza que tenga conocimiento profundo del mercado y pues que sabiendo que todavía esta incertidumbre y esta volatilidad no termina, pero quizás a la vuelta de 2 o 3 años son gangas lo que estás comprando gracias a la incertidumbre y a la crisis que ha traído esta pandemia. Juan, muy interesante el panorama que nos das el día de hoy, te lo agradecemos mucho. Gracias de verdad por acompañarnos en este análisis Viva. Es un placer, espero sea el primero de muchos y un saludo y una felicitación por esta gran labor que hace Viva, no solo en la difusión de lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, pero pues también por supuesto por tratar de llevar el mercado de valores cada vez a más gente que tan importante es para que este sector y sobre todo el sector privado, el sector de inversiones se siga desarrollando. Un placer de verdad.
Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Les recordamos que Viva no emite ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión sobre valores. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.